Pasa a vosotros, su servidor Ismael Valdovinos, para considerar con ustedes la lección que hemos de impartir el próximo sábado en la sociedad varonil. Recordando, hermanos, que si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. El eslogan del departamento varonil, que pedimos a nuestro Dios que Él sea el que intervenga siempre en nuestras vidas y también en nuestros hogares, para que podamos nosotros ser edificados como dice su palabra. La lección de esta ocasión se titula Lucas, un varón con valor de orden. El orden es el valor que vamos a considerar en esta ocasión. Y el objetivo es precisamente entender el orden como un valor cristiano, y el propósito es modelar nuestras acciones a través de la disciplina. De hecho, normalmente escuchamos la palabra orden y la asociamos con disciplina. Y para esto también nos vamos a fijar una meta, un objetivo a corto plazo para que podamos reflejar ese valor en nuestra vida. La lectura bíblica a considerar es Lucas capítulo 1, versículo 1 al 3. Y se consideró Lucas por cómo escribe el principio del Evangelio de una manera muy especial. Hay muchos que han tentado de poner orden a la historia de las cosas, decía Lucas. Y mi intención es con diligencia escribirlas por orden, le decía Teófilo. Y esta es la forma en la que esa pasión por poner orden, en este caso en una redacción de la vida de Jesús, nos lleva a ese ejemplo de que nosotros también podemos tener esa diligencia de ordenar cosas, ya sea eventos, ya sea hechos, ya sea nuestras propias cosas, nuestra familia en este caso. Y de eso vamos a hablar y reflexionar con los varones en esta ocasión. El versículo para reflexionar lo tenemos en la versión que se llama Nueva Versión Internacional, y la razón es porque la frase que utiliza en esta traducción es pon tu casa en orden, cuando le dicen a aquel rey que iba a morir. En la versión que utilizamos nosotros dice dispón de tu casa, pero el objetivo es ese, que reflexiones y tienes que poner orden porque vas a morir. Es una palabra muy fuerte porque justo nos lleva a ese punto del final de nuestra existencia. Si tuviéramos la certeza de cuándo va a ser ese final, ¿qué tendríamos que ordenar? Desde cosas materiales, cosas administrativas, pero sobre todo en nuestra vida espiritual, ¿qué tendríamos que ordenar? Y así vamos a llevar esa reflexión. El material exegético empieza justo con la definición de orden y las cosas a las que asociamos, ya sea colocar sucesos en el tiempo, hechos, cosas en cierto espacio, pero lo importante es que tiene que haber un criterio. Ese criterio lo definen, por ejemplo, si vamos a ordenar cosas en algún lugar, yo defino qué quiero poner primero y después. Si yo voy a poner o a realizar algunas cosas, tengo que definir qué voy a hacer primero y qué va después. El criterio, en el caso de las cosas de Dios, lo pone Dios. Esa norma, esa normalidad, lo que es correcto, nuestro Dios nos lo dice. Y mira, primero tienes que hacer esto y después esto otro. O primero utiliza esto y después utiliza lo otro. O primero pon prioridad en las cosas. Como lo decía el maestro, busca primero el reino de los cielos y su justicia. Ahí nos está poniendo un orden de hacer las cosas. Primero son las cosas de Dios y todo lo demás va a venir después. Por eso es muy importante, como dice el texto, hágase todo decentemente y con orden. Y dejar que Dios sea el que ponga el orden en nuestras vidas. Después de reflexionar el concepto, vemos en dónde se aplica la creación, donde nuestro Dios mismo tiene un orden para hacer las cosas. En el canon divino, cuando se compila, las personas que hacen esta compilación dicen, bueno, primero vamos a poner los profetas, luego vamos a poner de este lugar la Torá, acá vamos a poner el Nuevo Testamento, primero las cartas, en fin. Tiene una razón de ser por la cual se ordenan las cosas. Ahí vemos algunos ejemplos. Y sobre todo en Lucas, como comentábamos, Lucas en este caso, la forma en la que redacta. Si bien no es el objetivo de analizar el Evangelio, sí nos damos cuenta de que él mismo tiene esa pasión por ordenar cómo fueron las cosas en el caso de la vida de Jesús. Y también recordemos que escribe el libro de los Hechos de los Apóstoles. Dentro del Evangelio, en el material, nos recuerda cómo fue de manera ordenada, cómo podríamos ubicar ese orden, ¿no? Quizás en el prólogo, la historia de Juan, la parte de Jesús, cuando va a alguno de sus viajes, la pasión, la resurrección. Vemos ahí un orden muy claro en cómo está escribiendo y redactando este Evangelio, que de ahí es uno de los ejemplos que podemos tomar también en cosas de las que hacemos en nuestra vida cotidiana. Pero el punto medular es precisamente el versículo
a memorizar. Ahí es en donde tenemos que hacer la reflexión fuerte con nuestros hermanos varones. ¿Qué tendríamos que ordenar en nuestras vidas hoy? No esperar una enfermedad. ¿Cómo dejar que el Espíritu de nuestro Dios sea quien nos guíe diario? ¿Y hoy qué tendríamos que ordenar? Y pongamos eso, hoy sábado que vamos a estudiar la lección, que estamos viendo esto, ¿qué tendríamos que ordenar hoy? ¿Qué vamos a ordenar esta semana? ¿Qué vamos a ordenar este mes? ¿Cómo podemos llegar hacia una mejora en nuestra vida espiritual? Y no solo espiritual, quizás nuestra parte material, quizás nuestra parte familiar. Ese es el punto también de esta lección. Cuando nosotros vemos, precisamente, pasando al recurso para profundizar, el autor Stephen Covey nos lleva en su libro de Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva a reflexionar en los hábitos y el cómo es una intersección entre el conocimiento, la capacidad y deseo. Esas cosas que sabemos, el qué hacer y por qué, la capacidad de cómo hacerlo y nuestra motivación para hacerlas. Cuando nosotros ubicamos y trabajamos en esas 3 dimensiones, vamos a también tener hábitos, que ese es el objetivo. Hay quizás cosas que nos están impidiendo tener orden en nuestra vida porque nuestros hábitos no son buenos. Entonces, identificar en cuál de estas esferas tenemos que trabajar para mejorar esos hábitos. Que a veces ese cambio no es tan fácil, a veces ese cambio es doloroso, es un proceso complicado que cada uno tenemos que vivir. Pero el cambio debe estar motivado por un propósito superior. Y ese es el punto. Si nosotros nuestro propósito es tener esa armonía con Dios, esas bendiciones en esta vida y también una vida eterna, eso es lo que nos tiene que llevar y nos va a motivar a generar hábitos positivos. El conocer cosas que nos lleven hacia allá, el desear estar hacia ese lugar y el tener los elementos para hacerlo, saber cómo hacerlo. Esas son las 3 cosas que tenemos que trabajar. Y esa disposición de subordinar lo que nosotros creemos que queremos hoy hacia lo que vamos a querer más adelante, porque justo ese es un problema. Los hábitos se generan muchas veces, los que tenemos hoy, por una necesidad momentánea o una necesidad temporal, pero no estamos viendo más allá. Y nuestro hábito probablemente de no hacer ejercicio porque nos gusta más dedicar ese tiempo a otras cosas, de no comer de manera adecuada porque le damos prioridad a otros temas, nosotros tenemos que ver más allá qué nos va a llevar a un beneficio en estas cosas, quizás en nuestra salud. Si no tenemos hábitos correctos, nuestra salud va a mermar. Lo mismo es en la parte espiritual. Si no tenemos hábitos que nos lleven hacia una vida eterna, si nos dicen mañana que nuestra vida se acaba en una semana, vamos a tener una situación complicada porque no tenemos esos hábitos que están allá. Lo importante es llegar a lo que decía el apóstol Pablo. Para mí, el vivir es Cristo, el morir es ganancia, porque tengo mis hábitos enfocados a lo que yo tengo como mira, como objetivo. Mi vida está ordenada hacia ese punto. Eso es lo que nosotros tenemos que reflexionar con nuestros hermanos. Precisamente en la reflexión-análisis, vamos a ver Lucas, enfocando otra vez a este autor, ubicándolo más en la historia, ubicándolo más en la Biblia el libro de los Hechos, en donde lo ubicamos que se incluye en la redacción. Eh, Revisen Hechos 27 y Hechos 28, ahí van a encontrar muchos pasajes. En los apóstoles, en donde Pablo lo está incluyendo, como para saber un poco más de este personaje, cómo estaba considerado, su profesión, dice Colosenses que era como médico amado. Entonces, esto nos lleva a una idea de cómo y por qué tiene ese deseo de poner orden en la redacción y los hechos que él quiere dar a conocer. Y como en la parte de responsabilidad, en el otro ejemplo de qué nos gustaría poner en orden hoy. Hagámonos esa pregunta, como le pasaba al rey. Pensemos que nos están diciendo a nosotros, tu vida va a terminar, porque en realidad no sabemos cuándo va a terminar, pero pensemos que nos van a decir, tu vida va a terminar mañana, o tu vida va a terminar hoy en la noche, o tu vida va a terminar dentro de una semana, o tu vida va a terminar en un mes, o el próximo año. Hagamos esas preguntas. Y con base en eso, pensemos qué queremos poner hoy. Y no solo lo pensemos, sino vamos a comentar. Vamos a comentarlo si es algún tema personal, algún tema de familia, con nuestra pareja, con nuestros hijos. Si es un tema general que incluso necesitemos apoyo, hagámoslo en este foro con los adalides. Como adalides, hagámoslo con nuestros hermanos varones, con los encargados, con los del sustento de la familia, del orden en la familia, del ser cabeza de la familia y ver qué cosas nos han funcionado. Aquellos que tienen más experiencia que nosotros, qué les ha funcionado, qué no les ha funcionado, cómo han hecho unas cosas, cómo han dejado de hacer otras,
para compartir y ver cómo podemos también recibir apoyo, no solo de nosotros, sino también por parte de nuestro Dios. Si tenemos una situación difícil que ordenar en nuestra vida, hagamos una oración juntos como varones y pidamos a Dios que nos permita tener esa sabiduría y los medios para que podamos llevar nuestra vida y nuestras familias hacia ese objetivo que nuestro Dios ha puesto para cada uno de nosotros. Lucas, con el valor de orden, este varón que nos muestra en esa dedicación que quiso de dar a conocer la vida de Jesús. Nosotros igual, ¿qué pasión tenemos en poner orden en algo en nuestras vidas? ¿Qué nos está faltando? ¿Qué estamos dejando de hacer? ¿Y qué necesitamos ponerlo en práctica como un hábito? No como algo solo de hoy, sino que nos lleve día con día a tener este valor de orden en nuestra vida espiritual, en nuestra vida profesional, en nuestra vida como pareja, como familia, en nuestra vida personal, para que precisamente tengamos estas palabras en nuestra boca. El vivir es Cristo, es un hábito. Por eso el morir es ganancia. Que Dios les bendiga, hermanos. Paz a vosotros.